Mi nombre es Eduardo Mendoza, tengo 68 años, y después de lo que me hicieron en la cena de mi cumpleaños, siento que debo contar esta historia, porque hay cosas que un hombre no puede llevarse a la tumba. Nunca pensé que los nietos que crié como mis propios hijos, que salieron adelante gracias a mis manos callosas y mi corazón partido, me iban a humillar de la manera más cruel que puedes imaginar. Pero lo que ellos no sabían esa noche, mientras me miraban como si fuera un estorbo, es que 2 días antes había recibido una llamada que cambiaría todo para siempre. Te voy a pedir algo. Escucha esta historia completa, hasta el final, porque lo que pasó después va a hacer que te replantees todo lo que crees saber sobre familia, gratitud y justicia. Y cuando termine me cuentas de qué ciudad me estás viendo y si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, porque estoy seguro de que mi historia va a tocarte el alma. Imagínate la escena. Es tu cumpleaños número 68 y estás sentado en el comedor de la casa que construiste hace 40 años, rodeado de tus nietos ya adultos, Carolina de 32, Sebastián de 30 y Alejandra de 27. Los mismos que criaste desde los 8, 6 y 3 años cuando sus padres murieron en ese accidente terrible. Los mismos nietos por los que dejaste tu trabajo de contador en una empresa importante para cuidarlos día y noche. Los mismos por los que vendiste tu departamento en el centro para comprar esta casa con patio grande donde pudieran jugar y crecer. Carolina había traído un pastel pequeño, de esos que se compran en el supermercado, no como los que yo les hacía cuando eran chicos, cuando me levantaba a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno antes de ir a trabajar en cualquier cosa que encontrara para mantener esta familia. Sebastián llegó tarde, como siempre, con esa cara de fastidio de quien cumple con un trámite molesto. Alejandra apenas levantó la vista del celular durante toda la cena. Cuando terminamos de cenar, Carolina puso sobre la mesa una carpeta que traía preparada. «Abuelo», me dijo con esa voz que intentaba sonar dulce, pero que yo ya conocía muy bien, «queremos hablar contigo de algo importante. Es sobre tu futuro. Como si yo ya no fuera capaz de decidir sobre mi propia vida». «Estuvimos investigando», siguió Sebastián, «y encontramos un hogar de ancianos muy bueno, con enfermeras las 24 horas, actividades para la tercera edad, gente de tu edad. Ahí fue cuando se me cayó el alma a los pies. Los nietos que crié, que consolé cuando tenían pesadillas, que ayudé con las tareas hasta que se recibieron, que festejé cada logro como si fuera mío propio, me estaban diciendo que querían encerrarme en un asilo. «La casa es muy grande para vos solo», me dijo Alejandra sin levantar la vista del teléfono. «Y nosotros vivimos lejos, no podemos estar pendientes todo el tiempo». Pero lo que vino después fue lo que realmente me partió el corazón. Sebastián abrió una laptop que había traído y me mostró fotos del lugar. «Mira, abuelo, tiene jardines, comedor comunitario, hasta actividades de manualidades, como si yo fuera un niño al que hay que entretener con plastilina. Y lo mejor», agregó Carolina, «es que si vendemos esta casa, con esa plata podés pagar el hogar por muchos años, y nosotros nos dividimos lo que sobre. Mi casa, mi vida, mis recuerdos, convertidos en una inversión a repartir entre 3 personas que ya ni siquiera me visitaban, si no era por alguna fecha obligatoria». Me quedé callado, mirando esas caras que una vez fueron de niños inocentes y que ahora me veían como un problema a resolver, como un mueble viejo que no saben dónde poner. «No hace falta que contestes ahora», me dijo Carolina guardando los papeles, «pero pensalo bien. Ya no tenés edad para vivir solo en una casa tan grande. Ya no tenés edad. A los 68 años, según mis nietos, yo ya no tenía edad para nada». Esa noche, después de que se fueron sin siquiera ayudarme a levantar los platos de mi cumpleaños, me quedé sentado en el comedor mirando las paredes que habían sido testigo de tantas historias.
Estas paredes vieron cuando Carolina llegó llorando porque no entendía matemáticas en segundo grado, y yo me quedé hasta las 2 de la mañana explicándole las tablas de multiplicar con fideos y botones. Estas paredes escucharon cuando Sebastián tuvo su primer desamor a los 16, y yo le preparé un té y le dije que el amor verdadero a veces duele, pero que él era fuerte y saldría adelante. Estas paredes fueron testigo de cuando Alejandra se recibió de abogada y yo lloré de emoción porque había logrado que estudiara cuando sus propios padres ya no estaban para verla triunfar. Y ahora esas mismas paredes iban a escuchar cómo los nietos que crié querían venderlas para repartirse mi vida como si fuera una herencia y yo todavía estuviera vivo para verlo. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, es que 2 días antes de esa cena de cumpleaños había recibido una llamada del abogado Ramírez que me cambió todo. Una llamada sobre algo que había guardado en secreto durante 25 años. Comente abajo de qué ciudad me está viendo y si ya vivió algo parecido con su familia. Su historia puede tocar a otras personas y ayudarlas a no sentirse solas en estas situaciones difíciles. La historia de por qué guardé ese secreto es larga y tiene que ver con una promesa que le hice a mi hermana Elena antes de morir. Elena, que me pidió que cuidara a sus hijos como si fueran míos, que les diera todo mi amor y que nunca les contara sobre la herencia que ella y su marido habían dejado en un fideicomiso hasta que cumplieran 30 años. Quiero que crezcan sabiendo que pueden contar con tu amor, Eduardo, no con el dinero de sus padres, me había dicho Elena desde la cama del hospital, con esa voz débil pero firme que tenía mi hermana. Y yo cumplí esa promesa durante 25 años. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerlos. Vendí mi departamento y mis ahorros para comprar esta casa donde pudieran tener estabilidad. Me levanté cada madrugada para prepararles el desayuno y acostarme tarde para ayudarles con las tareas. Falté a reuniones de trabajo para ir a sus actos escolares. Dejé de salir con amigos para quedarme con ellos cuando estaban enfermos. Todo para que crecieran sintiéndose queridos, protegidos, valorados. Todo para cumplir la promesa que le había hecho a mi hermana. Y cuando Carolina cumplió 30, después Sebastián, después Alejandra, yo seguí callado porque el fideicomiso estipulaba que el dinero se entregaría cuando yo considerara que estaban preparados emocionalmente para recibirlo. Y cada año que pasaba, cada visita más espaciada, cada llamada más corta, cada gesto de impaciencia hacia mi persona, me confirmaba que todavía no estaban listos. El monto del fideicomiso había crecido durante estos 25 años, con inversiones que el abogado manejaba. De los $800,000 originales que Elena y su marido habían dejado, ahora eran casi 2,5 millones. 2,5 millones de dólares que mis nietos no sabían que existían, mientras me proponían encerrarme en un asilo para quedarse con el valor de mi casa. Pero la llamada del abogado Ramírez no era solo para recordarme del fideicomiso, era para contarme algo más. Resulta que Elena, mi hermana, había dejado una cláusula especial que yo desconocía. Si en algún momento yo consideraba que sus hijos no estaban siendo dignos de la herencia, por cualquier razón que fuera, el dinero pasaría a una fundación benéfica que ella había elegido, un hogar para niños huérfanos llamado Corazones sin Familia. Señor Mendoza, me había dicho el abogado por teléfono, su hermana era muy sabia. Ella sabía que el dinero sin valores no sirve de nada. La decisión está en sus manos. La decisión estaba en mis manos, y después de esa cena de cumpleaños, después de escuchar cómo querían deshacerse de mí como si fuera un estorbo, la decisión se volvió muy clara. Pero primero quería estar seguro. Quería darles una oportunidad más, confirmar si realmente me veían como ellos me habían hecho sentir esa noche. Así que al día siguiente los llamé a los 3.
Les dije que había pensado en su propuesta del hogar de ancianos y que quería que vinieran a casa el domingo para tomar una decisión definitiva. El domingo llegaron puntuales, como si fueran a una reunión de negocios. Carolina traía más papeles, Sebastián su laptop con más fotos del asilo, Alejandra su cara de impaciencia habitual. «Qué bueno que hayas recapacitado, abuelo», me dijo Carolina acomodando sus documentos sobre la mesa del comedor. «Vas a ver que vas a estar mucho mejor cuidado. Nosotros te vamos a visitar seguido. Nos vamos a visitar seguido, como me visitaban ahora, una vez cada 2 meses si tenía suerte, como me habían visitado cuando tuve neumonía el año pasado y estuve una semana en cama, como me visitaron cuando cumplí 65, 66, 67 años y llegaron corriendo, comieron y se fueron corriendo. Hay algo que quiero decirles antes», les dije sentándome en mi silla favorita, esa que había comprado cuando Carolina empezó el colegio secundario. Algo sobre su herencia. Los tres levantaron la vista como resortes. «¿Cuál herencia, abuelo?», preguntó Sebastián. «¿Vos tenés plata guardada además de esta casa?», preguntó Alejandra con una sonrisa que hacía años no veía. «La herencia de sus padres, la que está en un fideicomiso desde hace 25 años, la que yo administro, $2,5 millones que su madre me pidió que les diera cuando ustedes fueran personas dignas de recibirla». El silencio que siguió fue tan profundo que se podían escuchar los pájaros del patio. Carolina se puso pálida. Sebastián cerró la laptop de golpe. Alejandra dejó el celular sobre la mesa y me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿2,5 millones?», tartamudeó Carolina. «¿Y nunca nos dijiste?». «Su madre me pidió que no les dijera hasta que estuvieran preparados», les expliqué, «y que yo decidiera cuándo ese momento llegaba». «¿Estás loco?», gritó Sebastián. «¿Cómo no nos ibas a decir que teníamos una herencia? Somos sus hijos». «Son sus hijos», le confirmé, «pero yo los crié, yo los alimenté, yo los eduqué. Yo sacrifiqué mi vida por ustedes, y su madre sabía que el dinero sin valores no sirve de nada». Alejandra se paró de la silla como un energúmeno. «Abuelo, ¿te das cuenta de todo lo que podríamos haber hecho con esa plata? Las oportunidades que perdimos». «¿Qué oportunidades?», les pregunté. «La oportunidad de no valorar mi esfuerzo, la oportunidad de verme como un estorbo, la oportunidad de querer encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa». Carolina empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. «Abuelo, no es justo. Esa plata es nuestra por derecho». «Por derecho», repetí. «¿Y qué derecho tienen ustedes de querer deshacerse de mí? ¿Qué derecho tienen de visitarme solo cuando necesitan algo o cuando se sienten obligados?» «Pero, abuelo», me dijo Sebastián tratando de controlar su bronca, «nosotros te queremos. Solo queríamos que estuvieras bien cuidado. Me quieren tanto que no se dan cuenta de que me cuido perfectamente solo. Me quieren tanto que me visitan menos que el cartero. Me quieren tanto que quieren vender mi casa sin preguntarme qué siento yo al respecto». Saqué del cajón del aparador una carpeta que había preparado durante la semana. «La decisión está tomada», les dije abriendo los papeles. «El fideicomiso se va a ejecutar, pero no para ustedes. Su madre había puesto una cláusula que recién ahora entendí. Si yo consideraba que ustedes no estaban preparados para recibir la herencia por cualquier motivo relacionado con valores familiares, el dinero iba a parar a un hogar de niños huérfanos. Los $2,5 millones se van a donar íntegramente al hogar Corazones sin Familia. Niños que, como ustedes cuando eran pequeños, necesitan a alguien que los ame, que los cuide, que los valore. Niños que no van a crecer pensando que los adultos mayores son estorbos que hay que esconder en asilos». Carolina se desmayó literalmente. Sebastián golpeó la mesa tan fuerte que se cayeron los vasos. Alejandra me gritó que estaba loco, que era un viejo vengativo, que la iba a pagar. «¿La voy a pagar?», les pregunté levantándome de mi silla. «¿Acaso no la pagué ya?
¿Acaso no pagué criándolos con amor mientras trabajaba triple turno? ¿Acaso no pagué dejando mi vida de lado para que ustedes tuvieran la suya? ¿Acaso no pagué soportando que me traten como si fuera una carga? Se fueron dando gritos, amenazándome con juicios, diciéndome que no iban a dejar que regalara su herencia. Su herencia. Después de 25 años de criarlos, todavía no entendían que esa herencia venía con condiciones que ellos nunca cumplieron. Esa noche, solo en mi casa, me preparé un té y me senté en el patio a mirar las estrellas. Por primera vez en años, no me sentí solo. Me sentí libre. Libre de la obligación de aparentar que todo estaba bien. Libre de la tristeza de ser ignorado por las personas que más amé. Libre para empezar una nueva etapa de mi vida con dignidad. Al día siguiente, llamé al hogar Corazones sin Familia y hablé con la directora, la señora Patricia. «Señor Mendoza», me dijo con una voz llena de emoción, «no sabe la bendición que esto significa para nuestros niños». Le dije que no era solo una donación, que yo quería ser voluntario, que quería conocer a esos niños, que quería ser para ellos el abuelo que mis propios nietos ya no querían que fuera. La primera vez que entré al hogar, Corazones sin Familia, sentí algo que hacía años no experimentaba. Propósito. Había 40 niños de entre 5 y 16 años, todos con historias rotas, todos buscando algo que yo tenía en abundancia y que mis nietos habían rechazado. Amor incondicional de abuelo. Me presentaron a Matías, de 8 años, que había perdido a sus padres en un incendio. A Sofía, de 12, cuyos padres la habían abandonado porque nació con una discapacidad en la pierna. A Diego, de 15, que vivía en la calle hasta que lo trajeron al hogar. «¿Usted va a ser nuestro abuelo?», me preguntó Matías, con esos ojos que brillaban de esperanza. «Si ustedes me aceptan», le dije arrodillándome para quedar a su altura. «Yo sé hacer panqueques los domingos, ayudar con las tareas y contar historias antes de dormir». Por primera vez en años, alguien me abrazó como si realmente me necesitara. Los días siguientes fueron una revelación. Llegaba al hogar a las 8 de la mañana y me iba cuando se acostaban los chicos. Ayudaba con los desayunos, supervisaba las tareas, jugaba fútbol en el patio, leía cuentos. Sofía me enseñó a jugar ajedrez. Diego me pidió que lo ayudara a escribir una carta a unos parientes lejanos. Matías se convirtió en mi sombra, siguiéndome a todos lados y llamándome Abuelo Eduardo. Con la donación compramos computadoras nuevas, arreglamos el techo que se llovía, instalamos calefacción para el invierno y contratamos 2 maestras más. Pero lo más importante no se compraba con dinero, era ver cómo esos niños florecían cuando tenían a alguien que los escuchaba, que los valoraba, que creía en ellos. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con matemáticas, me dijo algo que se me clavó en el corazón. «Abuelo Eduardo, ¿por qué usted nos quiere tanto si nosotros no somos su familia de verdad?» «Sofía», le dije, «la familia verdadera no es solo la gente que comparte tu sangre. La familia verdadera es la gente que elige estar en tu vida y que vos elegís que esté». Tenía razón mi hermana Elena. El dinero sin valores no sirve de nada, pero el amor con propósito puede cambiar el mundo. Durante 3 semanas no supe nada de Carolina, Sebastián y Alejandra. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas, lo cual, pensándolo bien, no era muy diferente de cómo me trataban antes. Pero el viernes de la 3ª semana, Carolina apareció en el hogar. Llegó cuando estaba ayudando a los niños con un proyecto de ciencias en el patio. «Abuelo», me dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, «¿podemos hablar?» Los niños se quedaron cerca, como protegiéndome. Habían desarrollado un instinto protector hacia mí que mis propios nietos nunca tuvieron. «Habla no más, Carolina», le dije sin dejar de supervisar el experimento de volcanes que estaban haciendo Matías y sus amigos. «¿Acá? ¿Delante de estos chicos?
Estos chicos son mi familia ahora, le dije. Lo que tengas que decirme, lo podés decir delante de ellos. Se quedó incómoda, mirando a los niños como si fueran extraterrestres. Abuelo, vengo a pedirte perdón. Sebastián, Alejandra y yo hablamos y nos dimos cuenta de que nos portamos mal. ¿Se dieron cuenta solos o se dieron cuenta porque se enteraron de la plata? La pregunta la incomodó tanto que se sonrojó. Abuelo, no es justo lo que decís. ¿Sabes que no es justo, Carolina? Que durante 25 años sacrifiqué mi vida para criarlos y ustedes nunca me preguntaron qué necesitaba yo. ¿Sabes que no es justo? Que el día de mi cumpleaños me trataran como si fuera un estorbo y ahora vengan con perdones porque se dieron cuenta de que había plata de por medio. Matías se acercó y me tomó de la mano. Abuelo Eduardo, ¿esta señora lo está molestando? Carolina miró al niño con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido envidia. No, Matías, le dije, esta señora es mi nieta Carolina, pero no se preocupen, ya se está yendo. Abuelo, insistió Carolina, por favor, tenemos que hablar, somos familia. Familia se es con hechos, no con palabras, le dije, la misma frase que les había dicho el domingo de la revelación. Ustedes tuvieron 25 años para ser familia conmigo, eligieron ser visitas ocasionales. Ahora yo elegí mi nueva familia. Se fue llorando, pero no eran las mismas lágrimas de rabia de aquella tarde. Eran lágrimas de alguien que recién se está dando cuenta de lo que perdió. Esa noche, en mi casa, recibí un mensaje de texto de Sebastián. Abuelo, Carolina nos contó que fuiste al hogar de huérfanos. No entendemos por qué elegís a esos chicos antes que a nosotros. Le contesté, porque esos chicos me eligieron a mí también. Si este video está tocando su corazón hasta ahora, dele like y compártalo con alguien de su familia. A veces las historias que más duelen son las que más necesitamos escuchar, y tal vez sea la conversación que les faltaba tener. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi rutina era simple y hermosa. Despertarme cada mañana sabiendo que había 40 niños esperándome con sonrisas genuinas. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una razón para levantarme cada día que no fuera la costumbre o la obligación, sino la alegría pura. Sofía había mejorado tanto en matemáticas que ahora les ayudaba a los más pequeños. Diego escribió esa carta a sus parientes y aunque no le contestaron, ya no parecía tan enojado con el mundo. Matías había empezado a llamarme abuelo delante de todos con un orgullo que me partía y me sanaba el corazón al mismo tiempo. Un sábado por la tarde, mientras jugábamos fútbol en el patio del hogar, la señora Patricia se acercó con una sonrisa extraña. «Eduardo», me dijo, «hay alguien en la dirección que quiere hablar con usted». Era un hombre joven, de unos 35 años, vestido con traje pero con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¿Señor Mendoza?», me preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es Andrés Vega. Soy periodista del canal Raíces que Hablan. Nos llegó su historia y quisiéramos hacerle una entrevista». ¿Mi historia? ¿Quién les contó mi historia? Su nieta Carolina. Nos llamó porque dice que quiere que todo el mundo sepa el tipo de hombre que es usted. Me quedé callado por un momento, procesando la información. Carolina había llamado a un canal de televisión para contar mi historia. No sabía si era porque finalmente había entendido algo o porque quería exponerme públicamente. ¿Y qué les dijo exactamente? Nos dijo que usted crió a 3 huérfanos como si fueran sus propios hijos, que sacrificó toda su vida por ellos y que cuando ellos quisieron internarlo en un hogar de ancianos, usted donó la herencia de ellos a este orfanato para empezar una nueva vida ayudando a otros niños. Se quedó un momento en silencio. Señor Mendoza, su nieta lloró durante toda la llamada. Nos dijo que recién ahora entiende lo que perdió. ¿Y usted qué opina de eso?, le pregunté.
Opino que es la historia más hermosa y más triste que escuché en mis 15 años de periodismo. Y opino que Carolina está destruida porque se dio cuenta de que cambió al mejor abuelo del mundo por una herencia que al final nunca van a tener. La entrevista se grabó ahí mismo, en el patio del hogar, con los niños jugando de fondo. Andrés me preguntó por qué había donado la herencia, por qué había elegido a esos niños, si no me arrepentía de la decisión. ¿Arrepentirme?, le dije, de haber recuperado el propósito de mi vida, de haber encontrado una familia que me valora, de poder ser el abuelo que siempre quise ser. ¿Y sus nietos biológicos? Mis nietos biológicos tuvieron 25 años para ser mis nietos. Eligieron ser extraños corteses. Estos niños me eligieron como abuelo en 5 minutos. ¿Pero no siente dolor por la relación rota? Siento dolor por el tiempo perdido. Siento dolor por los abrazos que no di, esperando que ellos me los pidieran. Siento dolor por haberme conformado con migajas de cariño cuando tenía tanto amor para dar. Cuando terminó la entrevista, Andrés se quedó un rato más, viendo cómo interactuaba con los niños. «Señor Mendoza», me dijo antes de irse, «usted les salvó la vida a estos chicos, pero creo que ellos también le salvaron la vida a usted». Tenía razón. A los 68 años había descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo cuando uno encuentra su verdadero propósito. La entrevista salió al aire un miércoles por la noche en Raíces que Hablan. No la vi porque los miércoles leía cuentos en el hogar hasta tarde, pero al día siguiente mi teléfono no paraba de sonar. Eran números desconocidos, gente que había visto el programa y quería contarme sus propias historias de familias rotas y reconciliaciones imposibles. Una señora de 75 años me llamó llorando para contarme que sus hijos también querían internarla y que después de ver mi historia había decidido no firmar los papeles. Un hombre de 80 me escribió un mensaje diciendo que él también había encontrado su propósito trabajando como voluntario en un hospital. Decenas de abuelos me contactaron para contarme que se habían sentido identificados con mi historia. Pero la llamada que más me impactó fue la de un joven de 25 años. «Señor Mendoza», me dijo con voz quebrada, «yo soy ese nieto malo de la historia. Después de ver su entrevista, llamé a mi abuelo por primera vez en 2 años. ¿Y qué pasó? Lloré, señor. Lloré como no lloraba desde que era chico. Le pedí perdón y quedamos en almorzar el domingo. ¿Sabes qué?, le dije. Tu abuelo estuvo esperando esa llamada todos estos 2 años. El viernes de esa semana, mientras estaba ayudando a Sofía con un proyecto de ciencias sociales sobre la familia, tocaron la puerta del hogar. Era Carolina, pero no venía sola. Estaba con Sebastián y Alejandra. Los 3 tenían caras largas, ojos hinchados y algo diferente en la postura. No venían como esa vez anterior, desafiantes y exigiendo explicaciones. Venían como los niños que una vez fueron cuando hacían algo malo y sabían que tenían que pedir perdón. «Abuelo», me dijo Carolina con la voz quebrada, ¿podemos hablar? Esta vez no les dije que hablaran delante de los niños. Había algo diferente en el aire, algo que me hizo hacer una seña a la señora Patricia para que los niños siguieran con sus actividades mientras yo me apartaba con mis nietos. Nos sentamos en un banco bajo el árbol de jacarandá que había en el patio, el mismo árbol bajo el cual había leído cuentos a decenas de niños durante estos meses. «Vimos la entrevista», me dijo Sebastián sin levantar la vista. «Todo el barrio la vio. Todo el mundo nos está mirando raro». «¿Y cómo los miran?», les pregunté. «Como si fuéramos los peores nietos del mundo», dijo Alejandra con lágrimas en los ojos. «Como si fuéramos unos ingratos que abandonaron al abuelo más bueno del universo». «¿Y ustedes qué sienten al respecto?». Carolina se puso a llorar. No como esa vez que lloró de rabia, sino como lloran los niños cuando se dan cuenta de que hicieron algo muy malo. «Abuelo,
Recién ahora entendemos todo lo que hiciste por nosotros. Recién ahora nos damos cuenta de lo solos que te hicimos sentir. Recién ahora, repetí, después de 25 años y de una entrevista en televisión. Sabemos que no tenemos derecho a pedirte nada, me dijo Sebastián. Sabemos que la cagamos feo, pero queremos preguntarte si hay alguna manera de arreglar esto. ¿De arreglar qué?, les pregunté. ¿La plata perdida o la relación rota? La relación, dijeron los tres al mismo tiempo. La plata nos chupa un huevo ahora, agregó Alejandra con una vehemencia que me sorprendió. Lo que nos duele es haber perdido al mejor abuelo del mundo por unos pesos de mierda que ni siquiera necesitábamos. Se quedaron ahí sentados, mis tres nietos ya adultos, esperando un veredicto que yo no sabía si tenía derecho a dar. Durante meses había encontrado paz en mi nueva vida. Había construido rutinas hermosas, relaciones genuinas, un propósito claro. Tenía derecho a arriesgar esa paz por personas que me habían lastimado tan profundo. ¿Saben por qué decidí quedarme con el dinero en el fideicomiso todos estos años?, les pregunté. Negaron con la cabeza. Porque su madre me pidió que se los diera cuando fueran personas dignas de recibirlo. Y cada año que pasaba, cada visita más corta, cada llamada menos frecuente, me confirmaba que todavía no estaban listos. ¿Y ahora?, preguntó Carolina. ¿Ahora crees que estamos listos? No lo sé, les dije con honestidad. El arrepentimiento que viene después de la humillación pública no siempre es genuino. A veces es solo miedo a quedar mal. Matías se acercó corriendo desde donde estaba jugando. «Abuelo Eduardo, ¿todo bien?». Me tomó de la mano con esa confianza absoluta que tienen los niños cuando saben que alguien los protege. «Todo bien, Matías. Te presento a Carolina, Sebastián y Alejandra. Son mis nietos». Matías los miró con curiosidad. Los nietos que lo querían meter en el asilo. La pregunta fue tan directa y tan inocente que los tres se pusieron colorados. «Sí», les dije a mis nietos, «estos niños conocen toda la historia. Acá no hay secretos». «¿Por qué fueron tan malos con el abuelo Eduardo?», preguntó Matías con esa honestidad brutal de los niños. «Porque somos unos idiotas», le contestó Sebastián. «Porque no nos dimos cuenta de lo que teníamos hasta que lo perdimos». Matías asintió, como si esa explicación le pareciera lógica. «El abuelo Eduardo es el mejor abuelo del mundo», les dijo. «Nos hace panqueques, nos ayuda con las tareas y nunca se enoja cuando hacemos lío». Luego me miró a mí. «Abuelo, ¿ellos también van a ser nuestros nietos ahora?». La pregunta me desconcertó tanto que me reí por primera vez en toda esa conversación. «¿Ustedes qué dicen?», les pregunté a Carolina, Sebastián y Alejandra. ¿Les gustaría conocer a sus nuevos hermanos? Y ahí fue cuando pasó algo que no esperaba. Carolina se arrodilló delante de Matías. «Hola», le dijo, «yo soy Carolina. ¿Me contás qué tipo de cosas hacen con el abuelo Eduardo?». Por primera vez en años vi en los ojos de mi nieta algo que había perdido. Curiosidad genuina por mi vida, por las cosas que me hacían feliz. Los siguientes 2 horas fueron extrañas y hermosas. Mis 3 nietos biológicos conocieron a mis 40 nietos adoptivos. Jugaron fútbol, ayudaron con las tareas, escucharon las historias de cada chico. Vi cómo Sebastián se quedaba fascinado escuchando a Diego contar cómo había sobrevivido en la calle. Vi cómo Alejandra ayudaba a Sofía con un problema de matemáticas que yo no había podido resolver. Vi cómo Carolina abrazaba a una niña pequeña que había empezado a llorar porque extrañaba a sus padres muertos. Cuando se empezó a hacer de noche y llegó la hora de que los niños cenaran, mis 3 nietos se despidieron de cada uno por separado. Prometieron volver, prometieron traer juguetes, prometieron enseñarles cosas nuevas. «Abuelo», me dijo Carolina antes de irse, «¿podríamos empezar de nuevo?» No para recuperar la plata, que esa ya sabemos que no la vamos a ver, solo para recuperarte a vos. Empezar de nuevo es difícil, les dije. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo que entiendan que mi vida ya no gira alrededor de ustedes.
Tengo una familia nueva que me necesita. Lo entendemos, me dijo Sebastián. Y queremos conocer a esa familia. Queremos ser parte de ella si nos dejan. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que me están pidiendo?, les pregunté. Me están pidiendo que arriesgue mi paz, mi felicidad, mi nueva vida, por la posibilidad de que ustedes hayan cambiado realmente. Sí, me dijo Alejandra, eso te estamos pidiendo, y sabemos que no tenemos derecho, pero te lo pedimos igual porque te amamos, y recién ahora entendimos lo que significa amar a alguien. Se fueron esa noche con una promesa de volver el sábado siguiente para pasar el día completo en el hogar. No sé por qué, pero algo en mi corazón me dijo que esta vez era diferente. El sábado llegaron a las 9 de la mañana con 3 bolsas llenas de juguetes, libros y materiales de arte. No llegaron como visitas obligadas, llegaron como voluntarios genuinos. Se quedaron hasta la noche, jugando, enseñando, ayudando. Vi cómo Carolina le enseñaba a trenzar el pelo a las niñas más grandes. Vi cómo Sebastián armaba un corral de fútbol con los varones. Vi cómo Alejandra ayudaba a organizar la biblioteca que habíamos creado con la donación. Pero lo que más me conmovió fue ver cómo ellos miraban mi interacción con los niños. Vi cómo se daban cuenta, tal vez por primera vez, del tipo de abuelo que yo era capaz de ser cuando me daban la oportunidad. Vi cómo entendían todo lo que se habían perdido durante estos años de visitas apresuradas y obligaciones familiares. Al final del día, cuando ya habíamos acostado a todos los niños, nos quedamos sentados en el patio, bajo las estrellas, los 4 juntos por primera vez en años, sin tensión, sin reproches, sin agendas ocultas. «Abuelo», me dijo Carolina, «¿cómo hiciste para perdonarnos tan rápido?» «¿Quién dijo que ya los perdoné?», les pregunté con una sonrisa. «El perdón es un proceso, no un evento. Pero estoy dispuesto a empezar el proceso si ustedes están dispuestos a ganárselo». «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Sebastián. «Tiempos», les dije. «Tienen que darme tiempo, tiempo de calidad, no de visitas obligatorias. Tienen que demostrarme con hechos, no con palabras, que entienden lo que significa familia». «¿Y si lo hacemos bien?», preguntó Alejandra. «¿Hay alguna posibilidad de que recuperemos algo de la herencia?». Los miré a los 3 y me reí. La herencia ya se donó, y no me arrepiento. Pero hay algo mucho más valioso que el dinero que sí pueden recuperar si se esfuerzan. ¿Qué? Su lugar en mi corazón, su lugar en mi vida, su lugar en mi mesa dominical, su lugar en mis últimos años. Y ahí fue cuando entendieron finalmente cuál había sido siempre la verdadera herencia. No eran los $2,5 millones que sus padres habían dejado. La verdadera herencia era el amor incondicional de un abuelo que había sacrificado todo por ellos y que, a pesar de todo, seguía dispuesto a amarlos si ellos se lo permitían. Han pasado 6 meses desde esa conversación bajo las estrellas. 6 meses durante los cuales Carolina, Sebastián y Alejandra han venido al hogar todos los sábados sin falta. 6 meses durante los cuales he visto cómo se transforman en las personas que su madre esperaba que fueran. Carolina empezó a dar clases de computación a los niños más grandes. Sebastián instaló juegos nuevos en el patio y arregló todo lo que se rompe en una casa con 40 niños. Alejandra, que es abogada, comenzó a ayudar con los trámites legales para las adopciones. Pero lo más importante, empezaron a visitarme a mí también, no solo al hogar, sino a mi casa. Los domingos vienen a almorzar y se quedan hasta la noche, como cuando eran chicos. Hablamos de sus problemas, de sus sueños, de sus miedos. Se quedan a ayudarme con el jardín. Me acompañan al médico cuando tengo consultas. No es la misma relación que teníamos antes. Es mejor. Es más honesta, más madura, más genuina. Es una relación entre adultos que se eligieron mutuamente, no solo entre familiares obligados por la sangre. Me arrepiento de haber donado la herencia. Jamás. Esos $2,5 millones le cambiaron la vida a 40 niños que lo necesitaban.
Compramos una van nueva para llevarlos al médico, contratamos maestros especializados, mejoramos las instalaciones y, sobre todo, creamos un fondo para que todos puedan estudiar una carrera universitaria si quieren. Pero hay algo que vale más que todo ese dinero. Recuperé a mis nietos sin que fuera por interés. Los recuperé porque entendieron que me habían perdido y no podían vivir con esa pérdida. Los recuperé porque finalmente entendieron que la familia verdadera se construye con presencia, con tiempo, con atención, con amor. Hace una semana, Matías me dijo algo que me partió el corazón de la manera más hermosa. Abuelo Eduardo, ¿sabes qué es lo mejor de vivir acá? Que tengo 43 hermanos y un abuelo que me quiere como si fuera su nieto de verdad. Sos mi nieto de verdad, Matías, le dije. La sangre no es lo único que hace familia. Y Carolina, que estaba ahí, ayudándome a revisar las tareas de los niños, me dijo, ahora entiendo lo que quisiste decirnos, abuelo. Nosotros también somos tus nietos de verdad, no porque seamos familia, sino porque elegimos serlo. Ayer fue mi cumpleaños número 69. ¿Saben cómo lo festejé? Con 43 nietos, cantándome el feliz cumpleaños en el patio del hogar, con una mesa llena de comida que preparamos entre todos, con abrazos genuinos, con sonrisas verdaderas, con gente que realmente quería estar ahí. Carolina me trajo un pastel casero, como los que yo les hacía a ellos cuando eran chicos. Sebastián organizó juegos para todos. Alejandra tomó 1000 fotos para que quedara registrado el momento. Y yo, sentado en medio de toda esa alegría, entendí algo que me tomó 69 años aprender. Nunca es tarde para construir la familia que mereces tener. A todos los abuelos que me están escuchando desde sus casas, a todos los que se sienten solos, ignorados, subestimados por sus propias familias, quiero decirles algo. Ustedes valen más de lo que creen. Su tiempo vale más de lo que creen. Su amor vale más de lo que creen. No se conformen con migajas de cariño. No acepten ser visitas obligatorias en la vida de las personas que aman. Busquen su propósito, encuentren su tribu, construyan su propia felicidad. Y si la familia biológica no los valora, créense una familia elegida que sí lo haga. A los nietos que me están escuchando, a los hijos que tal vez están reconociendo comportamientos propios en esta historia, les digo, todavía están a tiempo. Sus abuelos, sus padres mayores, no van a estar para siempre. El tiempo que no compartamos hoy es tiempo que no vamos a poder recuperar mañana. Una llamada, una visita, una tarde juntos, vale más que cualquier herencia material que puedan recibir. Porque la herencia verdadera no son los bienes que nos dejan, sino los recuerdos que construimos juntos y el amor que elegimos darnos mutuamente. Su comentario puede ser el inicio de una reconciliación en su propia familia. Escriba abajo cómo le hizo sentir esta historia, de qué ciudad nos está viendo, y si tiene una historia parecida que quiere compartir. A veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en nuestras luchas familiares. Y recuerde, en Raíces que Hablan, creemos que cada familia tiene una historia que contar, que cada reconciliación empieza con alguien que se anima a dar el primer paso y que nunca, nunca es tarde para elegir el amor por encima del orgullo. Mi nombre es Eduardo Mendoza, tengo 69 años. Y esta es mi historia de cómo perdí una familia para encontrar una más grande, de cómo regalé una herencia para recuperar lo que realmente vale, y de cómo aprendí que la familia verdadera no es la que tenés por sangre, sino la que construís con el corazón. Gracias por escucharme, gracias por permitirme llegar a su casa con mi historia. Y recuerde, siempre, siempre hay tiempo para empezar de nuevo cuando se trata de amor.